Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Para terminar las clases de este ciclo introductorio de Medical Science, vamos a hablar sobre regulación de la expresión genética. Mi nombre es Cristian Solís Pacherre y espero que esta clase sea de su agrado y de su utilidad sobre todo. Bueno, estos son los temas que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, regulación de la expresión genética en eucariotas, sobre todo nos vamos a centrar en esta parte. Y luego un poquito para más o menos ustedes tengan una idea de cómo es la regulación de la expresión genética en procariotas, ¿no? Sobre todo vamos a ver el operón lactosa. Y vamos a finalizar sabiendo, vamos a terminar sabiendo lo que es un operón, ¿no? Entonces, hay una expresión de genes diferentes, ¿no? En cada humano, en cada célula del cuerpo humano. Acá está un gráfico interesante que explica cómo más o menos alguna expresión de algunos genes dentro de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una célula del hígado y esta es la cantidad de proteínas que se expresan. Y acá podemos ver una célula de este mismo humano del pulmón y también se crea una cantidad de proteínas, ¿no? De genes como algunos parecidos, algunos en mayores cantidades comparándolos con el del hígado y otros, pero si se dan cuenta la expresión de genes casi es parecido, ¿no? Es igual entre células de un mismo, pero de diferentes tejidos, ¿no? Eso es lo importante de esto. Acá también recordando que dentro de en la transcripción, el primer ARN que se forma es un ARN, el mensajero inmaduro, ¿no? Que está formado por exones e intrones. Acá tenemos la proteína beta del gen, bueno, que va a codificar la proteína beta altina, ¿no? Pero acá se tiene que dar el proceso de splicing o corte y empalme para que se eliminen los intrones y queden los exones. Estos exones van a salir y van a formar el ARN maduro, ¿no? Con los procesos post-transcripcionales que también habíamos hablado, ¿no? La poliadenilación en la cola 3 y la formación del capuchón en el 5', ¿no? Entonces este es un pequeño repaso. Bueno, la introducción es esta. Y vamos a comenzar con una pregunta. Si todas las células tienen el mismo genoma, ¿por qué no sintetizan las mismas proteínas? Ya, me voy a dejar explicar. Esta es una célula. Ya. Esta es una célula del hígado. La célula se le denomina el hepatocito. ¿De acuerdo? Es una célula cilíndrica con microvellosidades, epitelio simple con microvellosidades, célula cilíndrica, que se encuentra formando parte del epitelio intestinal. ¿Ya? Si se dan cuenta, ambas son células, pero son células de diferentes tejidos. Entonces, esta célula, ¿por qué no puede sintetizar esta proteína triángulo? Y esta célula, ¿por qué no sintetiza esta célula en círculo? Es que hay cada célula va a sintetizar diferentes tipos de proteínas, pero si tienen el mismo genoma, lo que sucede es que hay un proceso que se encarga de modificar esta expresión y hará que solamente se sinteticen las proteínas propias del hígado y las proteínas propias del epitelio, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan un genoma diferente, no, ambas células tienen el mismo genoma y la misma cantidad de genes. Es decir, que esta célula hepática tiene el gen que puede codificar a esta proteína triángulo. Pero como esta proteína triángulo no va a ser tan beneficiosa, bueno, no va a ser una proteína que va a ser su función, digamos, que su función no va a ser importante para el hígado, no la expresa o la expresa en cantidades muy pequeñas. Lo mismo con esta, puede tener los genes para codificar la proteína en forma de círculo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque también no le va a servir, no le va a servir mucho. Pero puede ser que sí puede sintetizar esa proteína en círculo en pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir, digamos, a esta célula sintetizar una proteína en círculo o una proteína en triángulo? Son sus genes y sobre todo la regulación de estos genes, ¿no? Entonces, para eso es importante la clase, para saber cómo así es que estos genes, digamos, se van a expresar y quién se va a encargar de modificar
para que se exprese o para que no se exprese, ¿no? En el caso de los hepatocitos, ¿cuáles son los procesos que se encargan de modificar la expresión de genes? Por ejemplo, en este caso, evitan que esta proteína triángulo se sintetice, se codifique. ¿Y cómo que esta proteína círculo sí se pueda sintetizar, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Ya. Entonces, acá está la imagen que ya he puesto al inicio, ¿no? Lo importante, chicos, es saber esto. Las células se diferencian por el tipo de proteínas que sintetizan a pesar de contener el mismo ADN, ¿no? Eso es lo que les había explicado en la parte de acá, de la diapositiva anterior. Es decir, las células pueden tener el mismo genoma, pero sintetizan diferentes proteínas. Y esta síntesis diferente, lo que se va a encargar, esto, los factores de expresión de genes. ¿Ya? A ver, siguiendo con la parte de introducción, podemos mencionar que el fenotipo, es decir, lo que se puede ver, dentro de ese fenotipo van a estar incluidos el genotipo y el ambiente. Es decir, una persona dos hermanos, en un ejemplo, dos gemelos monocigóticos, pero que al nacer son separados de su madre. Uno vive en la costa y otro en la sierra, ¿ya? En primer lugar, estos gemelos monocigóticos van a tener el mismo genotipo, es decir, van a tener la misma carga genética. Pero ¿qué pasa? Van a vivir en lugares diferentes, por lo tanto se van a alimentar de forma diferente, van a estar bajo factores climáticos diferentes. Entonces eso vendría a ser el ambiente. Pero entonces este ambiente va a tener una interacción con este genotipo. Y va a ser también, por ejemplo, va a permitir que se codifiquen algunas proteínas y va a permitir que no se codifiquen otras proteínas. ¿Pero de qué manera? Modificando las proteínas histonas, ¿no? Que forman parte de la cromatina. Y no tanto, este ambiente va a jugar un papel importante, por ejemplo, causando mutaciones a nivel de la secuencia de ADN. No, lo que va a hacer es actuar a nivel de las proteínas histonas. ¿Me explico? Ya. Entonces, lo que va a explicar las diferencias en el caso de estos dos gemelos monocigóticos, uno que vive en la costa y otro en la sierra, vendría a ser los factores ambientales. Entonces, a esta ciencia que quiere explicar cómo los factores ambientales van a interactuar o van a formar parte de la expresión de genes, se denomina la epigenética. Cabe resaltar que este estudio, que este campo que es la epigenética, no hay modificación en las secuencias de ADN, lo que hay modificación en las proteínas que van a regular la expresión de este ADN. Entonces, ni los gemelos monocigóticos son iguales. Regulación de genes en eucariotas. Entonces, nosotros ya habíamos mencionado el dogma central de la biología, que consistía en pasar este ADN primero a un ARN de transcripción, generar un ARN mensajero, y después este ARN mensajero va a salir a través del complejo de poro nuclear. Pero antes, para que pueda salir, necesita madurar, es decir, al inicio está como un ARN mensajero inmaduro y luego va a pasar a un ARN mensajero maduro, ¿no? Mediante los procesos post-transcripcionales como splicing, poliadenilación y formación del capuchón. Una vez sale el citoplasma. ¿Para qué sale el citoplasma ese ARN mensajero? Para que vaya al ribosoma. Y una vez en el ribosoma va a sintetizar la proteína. Entonces, la expresión o la modificación, digamos, de los genes se pueden dar a nivel de diferentes puntos, ¿no? A diferentes de estos 6, en diferentes puntos. Por ejemplo, en este caso de acá, puedes intervenir la expresión a nivel del control transcripcional, haciendo, por ejemplo, que algunos genes, digamos, algunas regiones del ADN se puedan transcribir con la ARN polimerasa y otras regiones que no. Van a permitir que otras regiones no pueden realizar la transcripción. Recordando el ejemplo anterior que les había puesto, a nivel de esta hepatocito, en su secuencia de ADN, va a haber regiones que se van a transcribir, y al transcribir se van a codificar algunas proteínas, y va a sintetizar una proteína, mejor dicho, ¿no? Luego transcripción, traducción.
pero van a ser proteínas propias de este hígado, ¿no? Y poniendo otro ejemplo, este hepatocito no va a sintetizar las mismas proteínas que este hepatocito. ¿Pero por qué? Porque las regiones, por ejemplo, de ADN que van a codificar las proteínas del hepatocito, en este caso han sido, por ejemplo, pueden ser tapadas, pueden ser ocultas, otros sinónimos. Entonces esta RNA polimerasa no la va a reconocer y por lo tanto no va a sintetizar o no va a codificar, no va a transcribir, mejor dicho, ¿no? Entonces, a nivel de la transcripción se puede dar también esta regulación, ¿no?, de expresión de genes. También el procesamiento también del ARN, ¿no? ARN mensajero, por ejemplo, los procesos de capuchón, polianilación. Pero no son los únicos procesos. Por ejemplo, imagínense, vuelvo al ejemplo de esta proteína del hepatocito y de la célula del intestino, porque esta es la importancia de esta regulación, ¿no? A ver, por ejemplo, una proteína que no debería de ser del intestino, por ejemplo, la proteína, ¿se acuerdan? La proteína, no debería codificar la proteína sin círculo, ¿no? Ahora imagínense que se transcribe este ARN mensajero. Este ARN mensajero para la proteína en círculo que no le pertenece a esta. Entonces, ¿cómo se va a regular más o menos esta síntesis de proteínas también? Que ese ARN mensajero luego se va a inactivar, ¿ya? Porque este ARN mensajero trae información para una proteína del hepatocito y no una proteína del epitelio intestinal, ¿ya? Por eso es inactiva. Pero se dan cuenta que puede haber una inactivación o activación a nivel de todos los pasos de este dogma central de la biología, ¿no? Que es la transcripción y traducción. Uy. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Vaya. Entonces chicos, ese es con respecto a la expresión de los genes y cómo puede ser regulada en muchos pasos de la vida de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Entonces acá están varios procesos que van a formar parte de la regulación, por ejemplo en transcripción. También procesos como la epigenética, que ya les he mencionado, cómo es esta regulación, cómo es que los factores ambientales van a poder modificar, digamos, la expresión de genes, ¿no? Dentro de estos procesos de epigenética se ha visto que tiene que ver mucho una serie de enzimas que están acá y sobre todo también por ejemplo, otros tipos de ARN, como son los ARN no codificantes. Esos ARN no codificantes también se ha visto que forman parte de la regulación, sobre todo cuando hablamos de epigenética, ¿no? Ya. Entonces les había mencionado que hay una serie de enzimas que van a hacer sus acciones a nivel de las histonas. Estas son las principales. Vamos a encontrar a la histona desacetilasa, que va a desacetilar, la histona acetiltransferasa, que va a acetilar. Entonces, esta histona desacetilasa va a regular negativamente la transcripción o la formación de proteínas. En cambio, la histona acetiltransferasa lo que va a hacer es modificar positivamente, porque va a acetilar a estas proteínas histonas. También se ha visto que otro proceso que está muy ligado a la epigenética es la metilación en regiones de citosina y guanina, ¿no? Sobre todo que forman parte que están cerca de este promotor, a los promotores, ¿no? Como habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces también hace un ratito también les mencioné sobre esos tipos de ARN no codificantes, ¿no?
Recuerden que estos RNA modificantes lo que pueden hacer, o ya sea todos estos procesos, lo que van a generar es generar una heterocromatina, es decir, una heterocromatina condensada, va a pasarla, se va a transformar a una eucromatina, una cromatina que está condensada. Entonces, en el caso de las acetilaciones, lo que va a hacer es descondensar, es decir, de heterocromatina a eucromatina. Y por ejemplo, ese caso en el caso de acá, esta enzima histona desacetilasa lo que va a hacer es transformar de la eucromatina a una heterocromatina, al revés, ¿no? Lo va a silenciar. Dentro de los ARN no codificantes también tienen mucho que ver a los microRN, no se olviden, microRN, sus siglas son miRNA. ¿Ya? Pero eso es la epigenética, ¿no? En el campo de la epigenética, ¿no? Como si todos los procesos que están acá a la derecha, ¿no? ARN no codificantes, la metilación también de regiones como son las citocinas y guaninas, y la modificación de histonas a través de estas dos enzimas que hay acá, forman parte de la epigenética. Pero también no solamente la epigenética se encarga de regular mediante, bueno, no es la única que forma parte de la regulación de la expresión de genes. También tenemos a la regulación en transcripción. En la transcripción, chicos, intervienen un montón de proteínas, ¿no? Estas proteínas son todas las que están acá. También no solamente proteínas, también van a algunas regiones de ADN, como son los silencer, enhancer, ¿no? Todos esos también van a regular, y bueno, la RNA polimerasa, ¿no? Y la importante, sobre todo en eucariotas, lo importante es la ARN polimerasa de tipo 2. Todos esos, chicos, van a regular la transcripción. Esto lo vamos a ver con más calma en las siguientes diapositivas, pero más o menos dense cuenta cuál es la importancia de la epigenética y la regulación en la transcripción en el proceso de expresión en eucariotas. Entonces acá les traigo primero el concepto de la epigenética, ¿no? La epigenética deriva del griego epi, que significa en o sobre, y genética. ¿Ya? Sobre la genética, entonces. O en la genética, también se le puede denominar según su nomenclatura. Pero, ¿qué es la epigenética? La epigenética hace referencia al estudio de los factores que, sin corresponderse a elementos de la genética clásica, básicamente los genes, juegan un papel muy importante en la genética moderna, interaccionando con estos primeros. La genética clásica se refiere sobre todo a nivel de cambios, a nivel de mutaciones o cambios a nivel de la secuencia de ADN. Pero acá no hay tantas mutaciones, por ejemplo, no hay una mutación de pares de bases en la epigenética, lo que sí hay son cambios a nivel de la desenrollamiento de la cromatina, del ADN, o lugares donde se enrolla más esta ADN, ¿no? Ya. Entonces, también recordando que dentro de la epigenética, bueno, este es el nucleosoma, ¿no? Y bueno, todo esto en la realidad es la cromatina, pero esta región es el nucleosoma, que está formado por un octámero de histonas. Listón H4, listón H2A, listón H2B, listón H3, y eso se repite por 2 porque son octámeros. Estas histonas, proteínas básicas que están ricamente formadas por arginina y glicina, aminoácidos básicos, estos van a intervenir mucho, sobre todo condensando el ADN o descondensándolo, es decir, generando una heterocromatina o una eucromatina, ¿no? Depende de cada caso, respectivamente. Ahora, entonces, muchachos, la epigenética, por ejemplo, va a ver cómo es que la acetilación va a permitir que este heterocromatina que está inactiva se descondense, ¿no? Entonces ya sabemos, la acetilación es un agente que va a regular positivamente la transcripción, ¿no? Porque va a actuar a nivel de esas proteínas histonas y lo que va a hacer es cambios en el ADN. Entonces esos cambios que no son por secuencias de ADN, lo que son mutaciones de ADN, van a ser seleccionados por la epigenética. Bueno, también en esta diapositiva pasada estaba la metilación.
La metilación va a regular negativamente esta transcripción, es decir, si está, en este caso, si está todo esto descondensado, lo que va a hacer la metilación a nivel de las proteínas histonas es que lo va a condensar. ¿Ya? Se ha visto que algunos rasgos de la epigenética, sobre todo las metilaciones, los humanos, en el ADN, son hereditarios, es decir, si tú tienes algunos cambios de tu mamá, epigenéticos de tu mamá o de tu abuelo, el nieto va a tener, va a transmitir, bueno, el abuelo va a transmitir algunas de estas modificaciones epigenéticas a su mamá y esa mamá va a transmitir algunos cambios a nivel de estas modificaciones epigenéticas a su hijo también, ¿no? Entonces, los patrones de metilación en el ADN son hereditarios. Entonces también les había mencionado que la metilación del ADN ayuda a la represión transcripcional, es decir, regula negativamente la transcripción. Acá podemos ver un ADN que está totalmente desarrollado, pero mediante la metilación a nivel de las proteínas histonas, este ADN se va a empaquetar más, ¿no? Como esto. Entonces, acuérdense, metilación, dos cosas sobre la metilación. Va a regular negativamente la transcripción y lo otro que iba a hacer es que puede ser hereditarios. Esto también les había mencionado en una diapo anterior, como es que el ARN también actúa a nivel de procesos epigenéticos, ¿no? Modificando la condensación o eliminando, por ejemplo, algunos ARN mensajeros, ¿no? Entonces, estas modificaciones también que forman parte de la epigenética están muy implicadas estos tipos de ARN, ¿no? Sobre todo los ARN no codificantes. Y acá están todos los tipos de ARN que había mencionado en clase, un pequeño repasito, ¿no? Lo pueden leer con calma. Pero acá el que me interesa es ¿dónde está? El microARN. Está acá. Este va a regular negativamente también la codificación de ciertas proteínas. No se olviden. Entonces, dentro del ARN se puede dividir en dos. ARN codificante, que el único representante en este caso vendría a ser el ARN mensajero, y el ARN no codificante, y sus tres variedades, ¿no? ARN pequeño, ARN largo y ARN transcripcional. ¿Ya? Entonces, creo que sepan es este microARN. Entonces, es decir, acá se va a transcribir, se forma el ARN mensajero. El ARN mensajero va a estar acá. El rojito es el ARN mensajero. Pero ¿qué va a pasar? Se va a codificar una proteína, bueno, un tipo de ARN, que es el microARN, que van a ser como un microARN inmaduro que va a tener que madurar. Una vez que madura a un ARN maduro, a un microARN maduro, lo que va a hacer es unirse a ciertas regiones de este ARN mensajero y va a regular negativamente el proceso de la transcripción y por lo tanto el proceso de la síntesis de proteínas. Aquí está el proceso, ¿no? Entonces el microARN lo que va a hacer es regular negativamente la transcripción. Acá también tenemos cómo se va empaquetando el ADN dentro del núcleo, y también los complejos de poro nuclear que habíamos visto. Pero acá esta gráfica es muy importante. ¿Pero por qué? Esta muestra a nivel de qué lugares se van a dar estas metilaciones, fosforilaciones, estas acetilaciones, ¿no? Se van a dar, como les había mencionado, a nivel de las histonas, pero a nivel de qué región de las histonas. A nivel, como son estas histonas, son proteínas, van a tener entonces un extremo N-terminal. Vamos a poner se van a tener regiones N-terminales. Entonces, a nivel de estas regiones N-terminales, sobre todo a nivel de aminoácidos como la prolina, van a fosforilarse, van a sufrir todos estos cambios, ¿no? Epigenéticos. ¿Ya? Esa es la primera idea, fuerza que tienen que saber. ¿Ya? Entonces acá tenemos procesos como acetilación, desacetilación, y todos estos procesos van a permitir, como corolario les había mencionado en la clase pasada, es que mientras más condensado está,
va a ser más difícil que esta ARN polimerasa 2 actúe. Entonces lo que conviene para la transcripción es que estos espacios estén más espaciados, valga la redundancia. Entonces la ARN polimerasa, sobre todo la tipo 2, va a ingresar más fácilmente. Entonces los procesos epigenéticos sí se dan a nivel de esas colitas N-terminales de cada una de estas proteínas histonas. 1, ¿ya? Y sobre todo va a permitir estas modificaciones epigenéticas que la ARN polimerasa entre con mayor facilidad a este tipo de ADN, o que evita que este ARN polimerasa entre, ¿no? Porque está todo más junto. Acá simplemente esto ya lo habíamos mencionado, que esta es la cromatina, que va a estar formada como la cromatina es como si fuera un collar de qué, de cuencas, de perlas, y esto son las perlitas, ¿no? Una perlita, otra perlita, otra perlita. Cada una de estas perlitas se le denomina nucleosoma, y ustedes ya saben que es un nucleosoma y cómo está formado. Un nucleosoma es eso también. Listo, entonces ya saben. Entonces, ¿por qué es importante esos mecanismos epigenéticos? A nivel neurológicos del sistema nervioso humano se ha visto que tienen que ver en cada una de estas, pues, estar involucradas en todos esos cambios. Es decir, que una esquizofrenia también se puede deber, no necesariamente se da solo epigenética, sino por otros factores que son aditivos. Van a permitir que pueda generarse una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque se ha visto que en algunas personas con esquizofrenia hay algunas metilaciones a nivel del ADN, ¿no? Y hay una síntesis de microRNA. Ya. Chicos, entonces, aquí están como en algunos procesos, ¿no?, neurológicos, se ha visto se ha visto que hay algunos mecanismos implicados, ¿no?, como modificación de histonas, metilación de ADN, modificación de histonas como metilación de ADN que se regulan negativamente, ¿no? Entonces, también estaban los elementos reguladores de la transcripción. Ya. A ver, vamos a ver si puedo pasarle más. Esta ya que había mencionado también. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en la parte de acá. Control transcripcional. ¿Cómo se da el control a nivel de eucariotas de la presión genética, pero a nivel de la transcripción? ¿Ya? Listo. Nosotros tenemos dos elementos reguladores, ¿no? Sobre todo, que se puede clasificar de esta manera, ¿no? Que tenemos a los elementos reguladores en cis y los elementos reguladores en trans. Tienen que saber ustedes que los elementos reguladores en cis están formados por secuencias de ADN. Dentro de estos reguladores en cis tenemos a los promotores, a los enhancers, a los silencers. Y dentro de los reguladores en trans deben de tener ustedes bien claro que estos elementos sobre todo son factores proteicos. No se preocupen, eso lo vamos a ver. Ya. Entonces, en la transcripción nosotros habíamos mencionado que tu ARN. Bueno, esta regulación de transcripción, bueno, esta transcripción que está acá es en bacterias, ¿no? Pero como estos eucariotas, luego vamos a hablar sobre esta. Vamos a hablar primero en eucariotas. Entonces los reguladores en cis van a ser regiones de ADN. Les había mencionado que esta región, por ejemplo, TATA, es importante porque acá se va a unir el factor sigma de la ARN polimerasa, pero no son los únicos reguladores, ¿no? Van a estar los reguladores río arriba que están a larga distancia, aproximadamente de 1000 a 700 bases nitrogenadas, ¿no?, del inicio de la transcripción. Pero se dan cuenta que también, como estas regiones que están a mayor distancia, van a estar, por ejemplo, el enhancers, ¿no?, los activadores. Todos esos van a regular la transcripción. Es decir, por ejemplo, si tú no expresas una caja TATA, o si tu ADN no tienes esta región de enhancer o insulator, va a haber una transcripción menos eficaz, ¿ya? A diferencia de que si tuvieras estas regiones. Les había mencionado que tenemos algunos elementos de larga distancia, largo rango, como son estas, ¿no?, que están más allá, por ejemplo, de las 700 a 1000 pares de bases. Entonces, dentro de los elementos tenemos que hablar sobre el elemento promotor, uno de los principales, que es la caja TATA.
Esta caja Tata principalmente se ubica en las eucariotas de menos 31, menos 26 bases nitrogenadas antes de donde empieza la transcripción. Ya. Esa caja Tata está conformada principalmente por timina, adenina y timina, adenina. A esta caja Tata se va a unir la Tata binding protein, la proteína de unión a caja Tata, que forma parte del complejo de transcripción TF2D. Entonces, ¿y eso para qué es importante, no? Porque una vez que se une el complejo TF2D, se va a unir el factor de transcripción 2A y el factor de transcripción 2B, y eso va a facilitar que la ARN polimerasa 2 pueda entrar a este ADN y por lo tanto transcribir. Entonces no se olviden, la caja Tata tiene que ver mucho en la regulación también. Aquí está lo que ya habíamos explicado, ¿no? También tenemos, pero la caja Tata no es único, bueno, si forman parte de unos promotores, no es la única, digamos, sitio de ADN que va a actuar a modo de promotor, ¿no? O principalmente de regulador también de la expresión de los factores, bueno, la expresión de proteínas que van a transcribirse, ¿no? También tenemos a este elemento iniciador, INR, no te olvides, este factor INR puede actuar, por ejemplo, en casos de que esta caja Tata, que está acá, no se exprese, es decir, que no haya caja Tata, ese factor INR va a servir también de apoyo para que esta ARN polimerasa 2 pueda cumplir con su acción, ¿ya? Pero se dice que actúa sinérgicamente con la caja Tata para la iniciación de transcripción. Y también se ha visto que esta puede funcionar independientemente de la caja Tata. También tenemos dentro de los elementos promotores a elementos proximales que están cerca, ¿no? Es decir, no pasan los 200 bases nitrogenadas desde antes de la transcripción, sino están en este rango. También mencionando que los elementos de regulación de larga distancia, de largo alcance también se les dicen algunos, tenemos a los silencers, a los enhancers. Entonces todos ellos, por ejemplo, a los enhancers son regiones de ADN, y estas regiones se van a unir una serie de enzimas o una serie de proteínas. Una vez que estas regiones que están a larga distancia se unan a estas proteínas, pueden servir como reguladores. En este caso va a regular positivamente, y en esos casos de los silencers va a regular negativamente. Pero eso de regular positivamente y relativamente es en relación a esta ARN polimerasa 2. Es decir, una vez que estas proteínas se unan a estas regiones de enhancer, por ejemplo, lo que va a hacer es facilitar el trabajo de la ARN polimerasa de tipo 2, y por lo tanto va a ser mayor transcripción. Entonces de acá podemos ver más o menos la regulación en la transcripción, ¿no? Por ejemplo, acá otra vez para mencionar que represores y hay activadores, pero todos ellos actúan a nivel de la transcripción. Entonces aquí están los activadores que se unían a los enhancer. Entonces enhancer se unen a proteínas activadores. Estas proteínas activadores se van a encargar de dar una estabilidad a todos estos elementos, y por lo tanto van a facilitar la acción de esta ARN polimerasa. Esta diapositiva también es importante para mencionar que hay un montón de factores de transcripción, ¿no? Como es el caso del factor de transcripción H, factor de transcripción E, factor de transcripción F, factor de transcripción B, ¿no? Entonces todos estos van a regular este mecanismo de la transcripción. Activadores, represores, factores basales de transcripción también. Recordando también un poquito de la epigenética, cómo también se puede regular esa serie de proteínas, ¿no?, que se van a necesitar transcribir mediante esta HAT. ¿Qué es la HAT? Es la histona acetiltransferasa. Y lo que va a hacer, el mismo nombre lo dice, va a acetilar, y por lo tanto va a regular positivamente la regulación de genes, ¿ya? Entonces ya sabemos otro mecanismo de regulación de la expresión de genes con esta enzima. Pero esta enzima, esta diapositiva debería de haber ido en la parte de epigenética, porque la utilización de esta enzima va a actuar a nivel va a estar dentro del campo de la epigenética, ¿no? Pero acuérdense de esta histona acetiltransferasa. Lo que va a hacer es generar regiones que se desenrollen, ¿no?, como estas. Va a remover nucleosomas. ¿Pero esto cómo?
mediante la modificación a nivel de las proteínas histonas, ¿no? De sus colitas N-terminales. Ya. Y ahora, chicos, ya para terminar, antes de pasar a la parte de... Bueno, no está bien, está bien. En la parte de regulación de expresión de genética de procariotas, voy a mencionar la diapo que estaba en las líneas anteriores, ¿no? Que debería de haber ido en la parte de regulación de bacterias. Aquí está. También puede haber regulación en las bacterias a nivel de su transcripción, ¿ya? Pero hay elementos reguladores. Por ejemplo, este es la ARN polimerasa, ¿no? De las bacterias. Recordar que el ARN polimerasa de las bacterias solamente se dice que es está conformado por una ARN polimerasa, a diferencia de la ARN polimerasa de las eucariotas, que pueden ser de 3 tipos, de tipo 1, 2 y 3. La principal era la de tipo 2. Entonces estas ARN polimerasas lo que van a hacer unirse, ¿no? Y van al ADN y van a transcribir y van a generar un ARN mensajero. En el caso de las bacterias se va a unir a una caja tata, pero eso está ya no a menos 35 bases, sino, bueno, o a menos 35, no estaba a ese rango de menos 20 a menos 35, sino va a estar a menos 10. Menos 10 bases nitrogenadas antes de que empiece la transcripción. Es decir, que esta ARN polimerasa, para que cumpla su acción, primero se une a estas regiones, ya sea de la caja tata como esta región de acá, y una vez que se unan, va a avanzar, y luego va a comenzar a transcribir. Entonces, se ha visto que la presencia de esta caja tata es importante para la transcripción, ¿no? Y por lo tanto también funciona en la expresión de genes, en este caso de las procariotas. Acá tenemos algunas secuencias. Por ejemplo, aquí está la caja tata, que son elementos también reguladores en cis, pero de las bacterias, ¿no? Entonces, eso es con respecto. Estamos hablando de las bacterias. Entonces puede haber una regulación de la expresión genética, también en la transcripción del gen, ¿no? En las bacterias, como ya les había mencionado también. Va a haber entonces activadores y va a haber represores. Estos van a actuar favoreciendo, por ejemplo, en el caso de los activadores, facilitando la acción de esta ARN polimerasa. Y en el caso de los inhibidores o represores, van a hacer todo lo contrario, es decir, van a inhibir que esta ARN polimerasa pueda cumplir su acción de transcripción. Ya. Ahora hablemos sobre operón. Y operones van a ser como reguladores de la transcripción en bacterias y van a encender o apagar genes. De esta forma va a regular la expresión en procariotas. Tienden a saber también que el ARN del ARN mensajero de las procariotas es un ARN policistrónico, porque va a codificar un montón de genes juntos, a diferencia de las eucariotas, ¿no? Ya. Que solamente va a codificar un gen por transcripción, o va a codificar una proteína por transcripción. Otro concepto del operón es que es un grupo de genes funcionalmente relacionados que se encuentran coordinadamente regulados. Es decir, que el operón va a estar conformado por unas secuencias reguladoras y por los genes que se van a requerir para la transcripción. A la vez, este operón va a estar conformado por algunos genes estructurales que estaban acá mencionados, algunos genes reguladores, ¿no? Que codifican represores o activadores de la expresión, y sitios de regulación, ¿ya? Entonces, sitios de regulación, genes reguladores y genes estructurales forman parte del operón. Entonces, el operón vendría a ser toda esta secuencia de ADN que está conformada por estos genes transcriptos como unidad, secuencias reguladoras y un promotor. ¿Ya? No se olviden, promotor, secuencias reguladoras y genes estructurales forman parte del operón. Entonces el operón van a ser secuencias de ADN que tienen una actividad también en la expresión o no expresión de genes. En este caso vamos a hablar sobre el operón lactosa. ¿Y por qué acá hay A, B, C? Porque a lo que voy es que por transcripción se puede codificar, en el caso de las bacterias, 3 proteínas, a diferencia de
de las eucariotas, importante. Ya, ahora vamos a ver un tipo de operón especial que es el operón lactosa. Les recomiendo, chicos, también que por motivos del tiempo, ¿no? También por el motivo de que no quiero rayarlos mucho con tanta información, porque este solamente es algo introductorio, que lo van a ver más, lo van a ver mejor en su curso regular. Es un otro tipo. Entonces todo eso les voy a mencionar porque hay un tipo de operón adicional a este operón lactosa, que no lo voy a mencionar, simplemente, que no lo voy a explicar, simplemente lo voy a mencionar. Es el operón triptófano, ¿ya? Entonces hablemos un poquito acerca de este operón lactosa. Entonces este operón lactosa va a estar conformado por, recuérdense, por el promotor, algunas secuencias reguladoras y unas secuencias de genes estructurales, ¿no? En el caso del operón lactosa vamos a tener a 3 tipos de genes: a la lactosa Z, lactosa Y y lactosa A. Listo, chévere. Este operón lact va a tener a un operador y va a tener acá a un sitio CAP. ¿Ya? Este sitio promotor, ya saben, sirve para que esta ARN polimerasa se una. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer un represor? Un represor va a bloquear al ARN polimerasa, es decir, va a unirse al operador y va a evitar que esta ARN polimerasa cumpla la acción de transcribir estos genes que están acá, ¿no? Por ejemplo, cuando este CAP se une a su sitio CAP, lo que va a hacer es, va a promover la fijación de la ARN polimerasa, es decir, va a ayudar positivamente. Entonces se dan cuenta cómo la activación o la inhibición de ciertas áreas de todo este operón va a participar muy detenidamente en la expresión o no expresión de genes, ¿no? Entonces, bacterias son policistrónicos, ¿ya? No se olviden. Ya, entonces tenemos, pero se ha visto que ese operón lactosa lo que tiene que ver también, o se activa, depende a las concentraciones de glucosa. Entonces, cuando los niveles de glucosa son bajos, se produce AMP cíclico. Este AMP cíclico se une al CAP, ¿no? Permitiendo que se fije todo ese complejo al sitio CAP. Pero este CAP va a facilitar que este ARN polimerasa se una y pueda cumplir su función de transcribir, ¿ya? Pero bueno, eso es cuando hay glucosa baja. Y cuando hay glucosa alta, ya no vas a necesitar que se transcriban todos estos genes. Ahora, me voy a explicar mejor. A lo que voy es que todos esos genes van a ser favorecedores de la captación de lactosa y a la vez de la síntesis de enzimas que van a metabolizar esta lactosa. Entonces, si es que la glucosa es baja, lo que tú vas a utilizar, lo que tú vas a tener que utilizar es lactosa, ¿no? O otro tipo de azúcar. Por lo tanto, por eso, cuando hay concentraciones bajas de glucosa, aumenta el AMP cíclico, se une a la proteína CAP y esto se une al sitio de CAP. Y esto va a facilitar a la ARN polimerasa, que cumple la acción de transcribir. Pero imagínense si tienen glucosa alta. ¿Tú crees que le va a ser necesaria a las bacterias obtener, digamos, metabolizar la lactosa? No, ya no, pues, ¿por qué? Porque hay glucosas altas, fuente de energía, ¿no? Importante. Por lo tanto, se inhibe este proceso de transcripción. ¿Ya? Entonces entiendan que el operón es no es solamente no es una proteína, o no solamente es una secuencia, o no es una secuencia corta de ADN, sino que es una secuencia larga de ADN que está formada por ya sea operador, promotores, genes estructurales, ¿no? Y sitios también reguladores. Entonces todo eso vendría a ser parte de un promotor. ¿Ya? Chicos, ya, espero que me esté dejando entender. Pero también acá está la imagen de cómo hay represores, ¿no? Represores que van a inhibir el paso del ARN polimerasa. Entonces esos represores van a funcionar a modo de trabas, a modo de pequeños muelles que evitan que este ARN polimerasa avance.
¿no? ¿Y qué pasaría en el caso de que haya glucosa? Bueno, esto es lo que habíamos explicado acá, en el dibujo de acá. Es lo mismo. Entonces, acá está simplemente, aquí está simplemente como el operón triptófano es regulado en parte por un represor. ¿Ya? Entonces, recuerden, represor, operón, triptófano. Y este operón triptófano entonces debe tener una secuencia operador, unas secuencias reguladoras y aparte una región de genes estructurales, ¿no? Que en este caso el triptófano son 5. Recuerden que el operón triptófano entonces está regulado principalmente por represores, ¿no? Aquí está un poco más de lo que había mencionado. Simplemente les muestro la imagen para que vean cómo este triptófano se va a activar un represor y este represor va a evitar que este ARN polimerasa cumpla con su acción de transcribir, operón off. En caso de que haya poco triptófano, tú lo que vas a hacer es activar genes que van a codificar enzimas del triptófano para generar mayor triptófano. ¿No ves que hay poco? Por lo tanto, el triptófano no se va a unir a ningún represor y por lo tanto el represor va a estar inactivo y por lo tanto el espacio va a estar libre para que este ARN polimerasa de 2 pueda seguir continuando con su acción, ¿no? Entonces, tiene lógica, ¿no? Es decir, otra me voy a volver a explicar. Si hay bastante triptófano, entonces, ¿tú crees que es necesario que haya mayores enzimas para la síntesis de triptófano? No, pues porque ya hay triptófano, ¿no? Por lo tanto, este triptófano se va a unir y va a activar represores, ¿no? Que van a evitar la síntesis de mayores enzimas que van a participar en la formación de triptófano porque ya hay triptófano. En cambio, si hay poco triptófano, las enzimas que van a intervenir en la creación de mayor triptófano van a estar elevadas. Por eso que este represor va a estar inactivado, ¿no? Va a favorecer que esta RNA polimerasa cumpla con su acción. Ahí está lo mismo. Bueno. Y también los genes pueden ser encendidos por proteínas activadoras, ¿no? Simplemente eso va a facilitar la RNA polimerasa. Sí, chicos, sé que esta parte de operón lactosa, tal vez no sé, o operón triptófano, es un poquito difícil y rayada, porque tienen que tener bien en mente los conceptos de transcripción, sobre todo, y traducción. Pero no es difícil, ¿no? Les recomiendo un libro, el CAR, que pueden leer para obtener un poco más de información sobre operón lactosa. Pero me gustaría que tengan la idea de que un operón es un sistema complejo, como se pueden dar cuenta, formado por genes estructurales, genes también reguladores, como un promotor, ¿no? Regiones operadoras, sitios también CAP, en el caso del operón lactosa. Y van a estar también regulados por proteínas activas, por represores, ¿no? como está acá, o por activadores, con proteínas que están acá. Entonces es un complejo de proteínas que van a, entonces, en ciertos momentos van a favorecer la transcripción y otros. Ya chicos, bueno, esta ha sido la última clase del curso, la última clase que me ha tocado dictar. Espero que cada una de estas clases que he dictado hayan sido de su utilidad sobre todo, ¿no? Bueno, ahí dejo mi correo electrónico para cualquier cosita y busquen, bueno, contáctenme en caso de que tengan alguna duda o alguna sugerencia con respecto al curso. Muchas gracias por su tiempo y un fuerte saludo, un cálido saludo para cada uno de ustedes en sus casas. Gracias.